Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, La armadura para la familia, escucha el mensaje, El cinturón de la verdad, con el pastor Edgar Cerez. Buenas tardes. Qué gusto es estar aquí, alabar al Señor juntos y estar listos para la predicación del día de hoy. Estamos en esta serie que estamos estudiando la armadura de Dios para la familia, basada en Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando cómo Dios ha diseñado esta armadura y la ha colocado. Nos queda claro que la interpretación del pasaje de Efesios 6 es que es una armadura individual que Dios le pone a cada persona, a cada creyente. Pero el enfoque que le estamos queriendo dar es cómo esta armadura como creyente que el Señor pone en mí, la puedo utilizar también para defender a mi familia de los ataques del enemigo. Así que acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando ya los primeros pasajes, pero hoy vamos a entrar prácticamente ya a lo que es los elementos de la armadura. Ya hablamos en las dos predicaciones anteriores, los dos domingos anteriores, cómo Dios nos prepara para la batalla y que Él nos pide que confiemos y estemos firmes. Pero entramos ya a Efesios capítulo 6, en el versículo 14, en donde viene esta parte de la armadura del cristiano. Entonces le pido que me acompañe por favor Efesios 6, versículo 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El día de hoy vamos a hablar de esta parte donde dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo que conocemos como el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo estaba queriendo enseñar cuando hablaba del cinturón de la verdad? Tenemos que reconocer que el cinturón de la verdad o el cinturón, Pablo está haciendo un símil, una comparación con la vestimenta que utilizaba un soldado romano y cómo esta vestimenta o esta armadura es un símil con ciertos recursos que Dios nos da para enfrentar la batalla espiritual. Entonces hace un símil, hace una comparación, pero Pablo hace la comparación del cinturón con la verdad. Ahora, ¿cuál es la función del cinturón? El cinturón no es un mecanismo o un instrumento para atacar ni para defender, a menos que usted sea papá o mamá aquí en México. Aquí sí lo usamos para atacar. ¿Cómo no, chamaco? ¡Pah! Pero fuera de eso, el cinturón no es un medio de ataque o de defensa en la batalla o en una guerra. ¿Cuál era la función del cinturón? Hay que recordar que en ese entonces los soldados utilizaban túnicas, no era una túnica tan larga como el ciudadano normal. El soldado romano utilizaba una túnica que le llegaba a la rodilla, a veces un poco más arriba, y utilizaba el cinturón, entre otras cosas, para que no anduviera volando la túnica, así de que caminaba sino que se lo ajustaba, se ceñía el vestido con el cinturón. El cinturón te daba esa capacidad, esa habilidad, te habilitaba para poder funcionar correctamente en la guerra. No es un arma, pero te habilita para poder funcionar, te habilita para poder usar las armas. Esa era la función del cinturón. Entonces Pablo dice, ¿cuál sería aquel recurso que Dios nos dio que te habilita, que te capacita, que no es un arma en sí, pero te capacita para poder enfrentar la batalla y para poder utilizar las otras armas, como el escudo, como el casco, como la espada? Ok, y dice Pablo, la verdad. La verdad es como ese cinturón que te capacita para enfrentarte a la batalla. El día de hoy yo quiero compartir contigo 3 formas en las cuales la verdad nos capacita y nos habilita para enfrentar una batalla. La primera es conociendo la verdad absoluta de Dios. ¿Cómo es que la verdad me habilita y me capacita? Bueno, número 1, conociendo la verdad absoluta de Dios, de quién es Dios. Hay algo que tú y yo tenemos que reconocer, que no conocemos todo de Dios. Déjame ver si me doy a entender. Tú y yo no conocemos todo de Dios, pero todo lo que necesitamos saber de Él nos ha sido revelado. ¿Estás de acuerdo conmigo?
No conocemos a Dios en su totalidad, no sabemos todo de Dios, pero lo que yo necesito saber para tener una relación con Él, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Y esto lo dice claramente la palabra en Romanos capítulo 1. Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 1. Sé que es un pasaje que muchos hemos estudiado y que habla acerca de la verdad, pero acompáñenme. Romanos capítulo 1 versículo 19, Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Primer punto aquí, nosotros conocemos lo que conocemos de Dios, no porque nosotros se lo atribuimos a Dios, sino porque Dios se reveló a sí mismo. No somos nosotros los que tomamos la decisión y dijimos, mira, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es malo. No, malo no, bueno. Okay. Nosotros no tomamos la decisión, nosotros no le generamos atributos a Dios. Él se reveló, Él se dio a conocer. Y si usted entiende el pasaje, no voy a entrar a ese detalle porque no es el objetivo, pero Pablo está hablando de la revelación natural, que Dios se ha revelado naturalmente a todos los hombres. Y dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad, su ira, su justicia, etcétera, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de tal manera que no tienen excusa. Pablo lo que está diciendo es, no hay persona que diga que no conoce a Dios, o no hay persona que diga que no conoce correctamente a Dios, porque Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Y es importante, dice Pablo, que tú entiendas quién es Dios, porque el problema del hombre, si tú sigues leyendo el capítulo 1 de Romanos, dice Pablo, el problema del hombre es que a pesar de que Dios se reveló, de que Dios se ha dado a conocer, hay personas que han decidido abandonar esa revelación, abandonar esa verdad y tomar su propia verdad. Y tomar su propia verdad y su propia conclusión de quién es Dios. ¿Sabes cuál es el problema de tener una verdad que no es verdad? O un entendimiento incorrecto, que la verdad te lleva a las conclusiones. Todos nosotros concluimos en función a aquello que creemos que es verdad. Repito, tú y yo concluimos en nuestra vida en función a aquello que creemos que es verdad. Déjame ponerte 2 o 3 ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo, no te va a cambiar la vida ni nada, pero es un ejemplo muy claro. Cuando tú y yo pensamos en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, el pecado de Adán y Eva, que llegaron a este árbol y comieron del fruto, cuando hablamos del fruto, ¿qué fruto te imaginas? Una manzana, ¿está de acuerdo conmigo? Todos nos imaginamos una manzana, sé que no es así, la Biblia nunca dice que fue una manzana, y yo creo que hasta las manzanas dicen, ¿y ahora qué si yo ni estaba ahí, no? O sea, pero ¿por qué pensamos en una manzana? Ok, porque hace muchos años, muchísimos años, había un hombre, Jerónimo, que él lo que decidió es traducir las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, desde sus documentos, desde sus idiomas originales, hizo la traducción al latín. Y en el momento en que hace esta traducción, Jerónimo, cuando habla del árbol del bien y del mal, cuando utiliza la palabra mal, utiliza una palabra que es la palabra malum, no maluma, aunque, malum, ¿ok? Malum significa malo, despreciable. Pero ¿sabes algo? También malum se utiliza para referirse a la manzana. Años después, cuando alguien tomó la copia que hizo Jerónimo y leyó el árbol del bien y del malum, dijo, pues era una manzana. Tenía una idea incorrecta, algo que no era verdad. Y esa verdad lo llevó a una conclusión incorrecta. Y a partir de ahí, cada vez que un artista, que un pintor quiere representar la caída del hombre, siempre pone a Adán, a Eva, al árbol y a una manzana. Y hasta Blancanieves tiene una manzana.
pero es una conclusión incorrecta. ¿Por qué tu conclusión es incorrecta? Porque proviene de una verdad incorrecta. Verdades incorrectas te llevan a conclusiones incorrectas. Digo, lo de la manzana no nos va a cambiar la vida, pero es solamente un ejemplo. Déjame ponerte un ejemplo más claro. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Probablemente tú has tenido problemas o tienes problemas o conoces personas que han tenido problemas en entender el amor de Dios. No sé si te ha sucedido, a mí me ha sucedido personas que han llegado conmigo y me han dicho, si Dios es amor, ¿por qué ha permitido esto en mi casa? Si Dios me ama y se preocupa por mí, ¿por qué no me ha dado el trabajo necesario para yo poder sostener a mi familia? Si Dios me ama, ¿por qué tal persona está enferma? ¿Por qué me ha ido mal en la vida? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo no puedo entender un Dios de amor. Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite la violencia? Ok, te lo voy a decir muy claro. Presuposición. Estás presuponiendo, estás dando por hecho algo que no es correcto. Te voy a decir, Primera de Juan, capítulo 4, el autor dice, Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Perdóname, Edgar, yo sé que tengo que amar a mi esposo, yo lo sé, pero no puedo. Es muy fácil. ¿Sabes por qué no puedes? Porque estás concluyendo incorrectamente. ¿Y sabes por qué estás concluyendo incorrectamente? Porque no conoces a Dios, porque no conoces su verdad. Porque si tú conocieras tu verdad, tu percepción de lo que es el amor cambiaría. Y tu percepción del amor cambiaría a tal grado que entonces tus conclusiones también van a cambiar. El problema no es el amor de Dios, que no es suficiente para cambiar a tu esposo, no es suficiente para cambiar a tu esposa, no es suficiente para cambiar a tu hijo o a cambiar a tus padres. El problema es que no has conocido el amor de Dios, porque si conocieras el amor de Dios, concluirías diferente. Juan, más adelante en otro pasaje dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no está diciendo un intercambio de, bueno, como tú me amas, yo te amo. No está diciendo eso Juan. Juan lo que está diciendo es, yo soy incapaz de amar a Dios. No puede nacer de mí el amor. ¿Y cómo es posible que yo he podido amar a Dios? Porque Él me amó primero. Y cuando Él me amó a mí, entonces yo fui habilitado. Cuando yo comprendí y conocí la verdad de lo que es el amor, entonces yo pude amarlo a Él. Yo pude responder a Él solamente porque entendí y lo conocí, supe quién es Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es lo que está diciendo aquí, Juan. Y otro ejemplo, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, se conoce Juan 17 como la oración sacerdotal. Jesús orando por sus discípulos, y Jesús dice, está orando al Padre y le dice, Padre, esto es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es la vida eterna. Jesús mismo dice, necesitas conocer al Padre. La verdad, la primera verdad que necesitas conocer es quién es Dios. ¿Por qué? Porque probablemente aquello que tú estás pensando son presuposiciones. Estás concluyendo incorrectamente respecto de quién es Dios. Pablo mismo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, anótelo y después lo busca, por favor. Romanos 12, 1 y 2 dicen, por tanto ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo al Señor, ¿de qué está hablando Pablo?
Sí, claro, está hablando de nuestros cuerpos, de no presentarlos como instrumentos de pecado. Está hablando de la pureza, por supuesto que está hablando de la pureza. Está hablando de la pureza sexual, por supuesto que también está hablando de la pureza sexual. Pero no se detiene ahí Pablo. Cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no significa, Señor, voy a presentar mi cuerpo y ya no voy a cometer este pecado en mi cuerpo porque me estoy dando en sacrificio. Está bien, pero no es lo único. Señor, voy a dejar este mal hábito pecaminoso, voy a dejar este vicio pecaminoso para glorificarte. Está bien, pero no se detiene ahí. Cuando dice presentar vuestros cuerpos, cuando dice cuerpo se refiere a toda la integridad de tu ser y eso incluye tus pensamientos. Tan es así que en el versículo 2, Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando yo me entrego al Señor, le tengo que decir, Señor, no solamente no te entrego mi boca y no voy a decir malas palabras y no voy a maldecir. No solamente es decir, Señor, te entrego mis ojos, no quiero ver cosas inadecuadas. Señor, te entrego mi cuerpo y no quiero pecar inapropiadamente. También es, Señor, te entrego mi mente y quiero conocerte. Que todos los pensamientos que hay en mí sean pensamientos basados en tu verdad, no en la mía. No en mis presuposiciones, no en mis pensamientos de yo creo que Dios no me ama porque no me ha ido bien. Presuposición. Necesitas conocer a Dios, necesitas conocer su verdad. Primera forma en la que tú y yo somos habilitados para esta batalla espiritual es a través de conocer la verdad de Dios. Ahora, no solamente necesitas conocer la verdad de Dios, sino segunda forma en la que tú y yo somos habilitados cuando tenemos la capacidad de defender esta verdad, de defender nuestra fe. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Jesús en Juan 14, no lo busque, busque Primera de Pedro, pero Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabes? Para mí, el que Jesús lo haya dicho y esté registrado en Juan 14 es suficiente para dar por hecho que es una verdad. Si Jesús dijo que Él es la verdad, entonces Él es la verdad. Pero hay personas que no les es tan fácil. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera reconocen la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado para presentar defensa a esa persona respecto de quién es Jesucristo. Hace como 3 años, no recuerdo si compartí esta anécdota, pero hace como 3 años tuvimos un evento de jóvenes, tuvimos una fogata, eran como 100, 120 jóvenes en esa fogata, y ya cuando estábamos ahí, terminamos una oración y terminamos de cantar, les pedí a todos, les pedí a todos que cerraran sus ojos. Cierren sus ojos. Y cerraron los ojos los jóvenes y les dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, sé sincero por favor, tienes dudas respecto de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, le dije a estos jóvenes, tienes dudas de quién es Dios, de que si en verdad Dios existe? Tienes dudas de la Biblia, tienes dudas de que si es correcto el lugar en donde estás. Quiero encontrar a Dios, pero no sé si es el lugar correcto. Ni siquiera sé si existe, ni siquiera sé si es correcto esto que estás diciendo. Levanta tus manos. Y más del 70% levantaron la mano. Jóvenes de esta iglesia, no de otra, de esta iglesia, jóvenes que muchos de esos son tus hijos. Levantaron la mano y dijeron, yo tengo dudas. Vengo a la iglesia, pero tengo dudas. Tienes que reconocer que el primer lugar en donde tú tienes que aprender a defender la fe, ¿sabes en dónde es? En tu casa, con tus hijos. Tienes que presentar la verdad, tienes que presentar el evangelio, porque perdóname, tenemos que reconocer, y yo sé que varias veces menciono esto, pero tenemos que reconocer que muchos de nosotros vienen, y nosotros lo sabemos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás, vienen porque tienen que venir, porque no le queda de otra. Vámonos a la iglesia, no, si no, entonces te quedas a lavar los trastes y a lavar la ropa, bueno, ahí voy.
Y tú sabes que vienes no porque quieres. Es más, entre más rápido se vaya el servicio, mucho mejor. Yo solamente vengo para que no me castiguen. Vengo para acompañar a mi esposa. Vengo para acompañar a mi esposo. Pero yo no creo esto. ¿Qué es lo que dice Pedro? Precisamente, acompáñame, primera de Pedro, capítulo 3. Déjame leer desde el versículo 14 para tener contexto. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Déjeme hacer una pausa. Por eso nosotros creemos en el Señor, claro que creemos en Él, pero no vamos a ir a romper imágenes a una iglesia, ni vamos a comprar botes de pintura y vamos a ir a vandalizar a la iglesia de la competencia. No. Los que se estaban ya preparando, cese eso, hermano, por favor, porque Pedro es muy claro y dice, presenta defensa, pero hazlo ¿de qué manera? Con mansedumbre y reverencia. Pero presenta defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ojalá en verdad Dios permita que la primera persona que te demande razón de la esperanza que hay en ti sean tus hijos. Es lo mejor que te puede suceder. A ver, papá, ¿y por qué tenemos que ir? A ver, papá, ¿y por qué dicen eso que Dios perdonó mis pecados? A ver, ¿y cómo está esto? A ver, y si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permitió esto? ¿Y por qué está sucediendo eso? ¿Y por qué mi abuelo falleció si Dios Ojalá sean tus hijos, en verdad, tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus papás, ojalá sean ellos los primeros que demanden de ti que les expliques la esperanza que hay en tu corazón. Porque entonces tú con reverencia les podrás explicar, esta es la verdad en la que yo creo. Esta es la verdad en la que yo creo. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, dice la Biblia que Felipe iba caminando en el desierto y a lo lejos vio un carro tirado a caballo en donde iba un etíope, ¿sí se acuerda? Iba este hombre etíope y dice la Biblia, entendemos que iba leyendo en voz alta, era la costumbre de esa época, era cuando se leía en voz alta, porque dice la Biblia que cuando se acerca Felipe, este hombre etíope estaba leyendo Isaías capítulo 53, y Felipe se acerca a este hombre y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre, con una humildad impresionante en el corazón, dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? No, pues ojalá que alguien te lo explique. Señor, manda a alguien que se lo explique. Ahí nos vemos. Y yo me voy porque voy para Damasco. Dice la Biblia que este hombre le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Dice la Biblia. Y Felipe abrió su boca y comenzó a explicarle las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado? Que más adelante este hombre etíope le dice a Felipe, bautízame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso somos tú y yo. Esa es nuestra función, abrir nuestra boca y explicar. Oye, pero yo no tengo tanto conocimiento. Ok, primera de Pedro, cuando Pedro dice, estad preparados para presentar defensa, no le está hablando no es una carta pastoral, no le está hablando a los líderes de la iglesia, no le está hablando a los pastores. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a la congregación. Prepárate para presentar defensa. Es que yo no sé cómo presentar defensa. Hermano, presentar defensa del Evangelio no es otra cosa que explicar la revelación de Dios. Caray, eso está bien difícil. Por supuesto que no. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie lo conoce. Solamente en Jesucristo. Y cuando Él vino a la tierra, lo dio a conocer. Y Jesús mismo dijo en el capítulo 5, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué?
porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo a través de los profetas, el día de hoy ya no nos habla a través de los profetas, ahora nos habla a través de ¿quién? A través del Hijo. Y el Hijo está acá. La revelación de Dios está aquí. Tú lo que necesitas es escudriñar las Escrituras. No voy a hablar acerca de la palabra de Dios porque si no me voy a adelantar a la espada del Espíritu y el pastor que le toca hablar de la palabra del Espíritu me va a regañar, me va a decir, Edgar, ya me pisaste los pies. Entonces no voy a predicar de eso, pero de lo que estoy predicando es, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. ¿Cómo me puedo poner el cinto de la verdad? Aquí, con esto. Escudriñala, lee la palabra, estúdiala, dedícale tiempo, porque si tú no lo haces, ¿cómo podrás tener acceso a la verdad de Dios? ¿Cómo podrás tener acceso a lo que Dios quiere que tú sepas? ¿Cómo vas a poder cuidar a tu familia del ataque de una filosofía o de una religión si tú no conoces la verdad? Oye, papá, como que me está gustando mucho lo de esta filosofía y esta parte, y tú dices, pues adelante, mi hijo, mira, mientras no haga daño, no inventes, o sea, está en contra de la palabra. Mira, mientras sea amor y respeto, todo te lleva a Dios. No es verdad. Perdóname, pero no es cierto. Por favor, enséñame un versículo en el que Jesús dijo, no importa. O sea, mientras sea amor y respeto, todo te lleva a mi Padre. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Si algo al respecto dijo Jesús fue, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿En qué momento tú le dijiste a Jesús, bueno, sí, Señor, gracias, pero mira, no, yo creo que más bien todo lo bueno, mientras seas respetuoso, te acerca a Dios? ¿En qué momento llegamos a esa conclusión? ¿Sabes qué es lo que hace eso? Te quita el cinto de la verdad y eres incapaz de estar preparado para la guerra. Y cuando venga la guerra, cuando venga el ataque del enemigo, tú no lo vas a identificar. Y simplemente te vas a dar cuenta y vas a despertar cuando digas, caray, no sé en qué momento mi hijo empezó a tener estas convicciones que son totalmente antibíblicas. Yo no sé en qué momento fue que perdí a mi familia. Tienes que estar preparado. Te mencioné que eran 3 formas en las cuales la verdad nos habilita para la batalla. La primera es conociendo la verdad absoluta de Dios, conociendo quién es Dios. Necesitas no solamente conocer de Dios, necesitas primero conocer a Dios. Pasa tiempo con Él, dedica tiempo a la oración. Despiértate temprano. Es que me da mucha flojera y no me da tiempo, pues despiértate más temprano. Pero pasa tiempo con Dios. Número 1. Número 2, defendiendo la verdad. Pasa tiempo escudriñando la palabra. Y número 3, estas 2 no tendrían sentido si no tienes la número 3. ¿Cuál es la número 3? La verdad te ayuda a vivir en integridad. Cuando una verdad es realmente una verdad en ti, va a haber integridad. Por favor, otra vez acompáñame a 1 de Pedro capítulo 3. Espero que no hayas perdido el pasaje. Estamos en 1 de Pedro capítulo 3. Voy a leer otra vez el versículo 15 a partir de la mitad, cuando Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. ¿Cómo? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian, ¿qué? Vuestra buena conducta en Cristo. La integridad es el tercer elemento que te ayuda a vivir
y enfrentar la batalla. Y la integridad no es otra cosa que entender la verdad, conocer la verdad y caminar en ella. Eso es integridad. La Biblia le da mucho valor a la integridad. Déjame ponerte 3 ejemplos de cómo la Biblia le da mucho valor a la integridad. Primer ejemplo, Jesús. Jesús mismo dijo, si tú vienes a la iglesia, si tú vienes al templo y presentas tu ofrenda y al momento en que vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dijo Jesús? En pocas palabras, se integró. Deja tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano. ¿Eso cómo se llama? Integridad. No puede ser que vengas y presentes tu ofrenda cuando tú sabes que tienes un problema con tu hermano. Ahora, ¿cómo lo podríamos actualizar a nuestros tiempos? Si tú vienes, bueno, yo sé que el servicio de las 12 no, entonces, perdón, vamos a poner el ejemplo del servicio de las 8. Si tú vienes al servicio de las 8:30 y la razón por la que vienes a ese servicio es porque a ese servicio no viene el hermano que me cae mal, yo sé que por eso el servicio de las 12 es el más lleno, porque todos nos caemos bien entre todos. ¿Ah? Cuando salgas de aquí, por favor, a las personas que te cruces, dile, hermano, me caes bien. Usted también me cae bien, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pero si tú vienes al de las 8:30 porque no quieres ver a un hermano, ay, es que me cae, es que lo veo, ay, Dios mío, ay, Padre, se me olvida que soy cristiano. Y digo, no, Señor, yo sí. Dice Jesús, sé íntegro. ¿Sabes cuál es la manera más correcta de ser íntegro? Camina en la verdad. Deja tu ofrenda. Deja por un momento lo que estás haciendo. Pausa tu servicio. Pausa lo que estás haciendo y arréglate con tu hermano. Y te voy a decir algo. Muchas veces ese arréglate con tu hermano tiene que ser tu familia. No te preocupes por llegar temprano a la iglesia. Mejor háblale a tu papá, a tu mamá y dile, papá, mamá, perdón. Hermano, perdóname. A tu hermana, perdón, sé que estamos mal, quiero estar bien contigo. Yo no quiero. Bueno, gloria a Dios. Pero Jesús dice, sé íntegro, camina en la verdad. Segundo ejemplo, Pablo. Pablo habla acerca, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo le habla a los corintios y les dice, hablando de la mesa del Señor, hoy vamos a celebrar la mesa del Señor, y les dice a los corintios, hermanos, en esto no los alabo, en esto están mal, en esto los tengo que regañar. No es posible que en la mesa del Señor haya tantos conflictos entre ustedes, haya tantas divisiones entre ustedes, de tal manera que ni siquiera se esperan, de tal manera que haya agresiones entre ustedes. No puede ser. Sean íntegros al momento de tomar la mesa del Señor. Y déjame dar un tercer ejemplo, David. Aquí sí, acompáñame por favor al Salmo 51. David vivía en integridad. Y el Salmo 51 es un claro ejemplo de la integridad en la que vivía David. Salmo 51. Si tú ya estás ahí en el Salmo 51, te vas a dar cuenta que en la parte de arriba, al principio hay algo que se llama una inscripción. La inscripción no es el versículo 1, sino es información adicional que viene en el documento original, es información adicional acerca del pasaje que vamos a leer. ¿Qué dice la inscripción del Salmo 51? Al músico principal, Salmo de David. ¿Cuándo escribió David este salmo? Cuando después que se llegó a Betsabé, o sea, pecó, después de que pecó a Betsabé y que vino el profeta Natán y lo regañó. Ay, Edgar, espérame, ¿en dónde está la integridad de David en el Salmo 51? Si el Salmo 51 mismo dice que esto David lo escribió después de que pecó. Precisamente ahí está. La integridad no es perfección. Integridad no significa perfección. Integridad significa entiendo la verdad y camino sobre ella. No soy perfecto, pero la entiendo. Lo he dicho en otras ocasiones y perdón, y ofrezco una disculpa si aquí hay algún pastor o mis compañeros pastores o algún pastor que sí ha predicado así, perdónenme por favor, pero algo que yo nunca he entendido es que cuando se llega a predicar del pecado de David y Betsabé, siempre le atribuyen a Betsabé algo que no. Es que también Betsabé, o sea, se sube a bañar al techo, pues de seguro se le estaba ofreciendo al rey, se le metió entre los ojos. Ay, no, esa hermanita Betsabé. A ver, espérame, el pasaje no dice eso.
no atribuyas tú algo que el pasaje no dice. O sea, ahí no dice lo que tú estás diciendo. Número 1. Y número 2, cuando lees el Salmo 51, que es el salmo que David escribió cuando Dios le dice, tú pecaste con Betsabé. Cuando David escribe el Salmo 51, por favor, te pido que lo leas 20 veces y que me digas en qué versículo del Salmo 51 David dice, Señor, es que Betsabé se me metió entre los ojos, es que también, Padre. O sea, estás viendo cómo soy yo y tú, aleluya, gloria a Dios, grandes son tus maravillas. Y pues Señor, ¿en qué parte David dijo eso? En el Salmo 51, déjame darte el resumen del Salmo 51. En el Salmo 51 David dice, Señor, aquí hay un solo culpable. Y ese soy yo. Y hay un solo inocente, santo y perfecto. Y ese eres tú. Esa es la conclusión del Salmo 51. ¿Eso qué se llama? Integridad. Ves a David diciendo, sí, yo pequé. No, pues es que también Betsabé cómo se baña. Yo pequé. Pero es que también Dios te manda las tentaciones. Yo pequé. Bueno, pues es que también si tu esposa no te hubiera abandonado, no tiene necesidades y de repente y David dice, hey, no. Yo pequé. Yo fui el que se equivocó. Eso es integridad. Y en el Salmo 51, déjame terminar con estos dos pasajes. David lo deja muy claro. Número 1, en el versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, tú conoces la verdad, tú sabes que yo fui el que me equivoqué. Y en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David diciendo, no me eches delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía y lo entendía. Yo puedo caminar en integridad, no porque yo sea una gran persona, sino porque tú me harás entender tu verdad y tu justicia, porque tu Espíritu Santo me guía por esta vereda de verdad en la cual yo puedo vivir en integridad. No soy yo, no es mi moralidad, no es mi capacidad, es que en lo íntimo he entendido que tú amas la verdad. Y cuando yo entiendo tu verdad, Padre, puedo vivir en integridad. No hay mayor arma con la cual tú puedas defender a tu familia que con una vida llena de integridad. Vive una vida de integridad delante de Dios y Él estará contigo en la batalla. Él te ayudará y Él defenderá tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Él los defenderá porque tú estás actuando en integridad. La verdad de Dios, el cinto de la verdad, nos ayuda porque nos hace conocer la verdad absoluta de Dios, nos ayuda a defender la fe y nos permite vivir en integridad. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te pedimos que tú nos guíes a toda verdad. Espíritu Santo, tú has venido para guiarnos a toda verdad. Guíanos. Permítenos entender la verdad absoluta que eres tú y vivir de acuerdo a lo que creemos en ti, a esta verdad que tú has revelado a nosotros, Señor. No hay mejor manera en la cual podamos defender a nuestra familia de los ataques del enemigo, de vanas filosofías huecas, que conociendo la verdad y dándola a conocer a nuestros hijos. Y Señor, permítenos vivir en integridad, permítenos ser personas que viven en integridad total delante de ti, Señor. Y que podamos reconocer cuando nos equivocamos y que la integridad también digamos, sí, yo me equivoqué y confieso mi pecado, Señor. Y reconozco que de ti viene la capacidad, Señor, para poder vivir y caminar en la vereda de verdad que tú has mostrado a mí, Señor. Señor, guíanos al conocer tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo
info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.